¿Está usted enfermo? Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, no solo para perdonar nuestros pecados, sino que también para sanarnos por todas nuestras enfermedades. Todo lo que se requiere del ser humano es creer la provisión que Dios ha hecho para nosotros por medio de su Hijo y aceptarlo por la fe en el corazón. Deje que el bendito Cristo le toque con su mano poderosa y en respuesta a su fe, usted será verdaderamente sano. San Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a leer esta palabra, hermanos y amigos, que Dios los bendiga mucho. Vamos a leer esta palabra, hermosa palabra de Dios, que dice así. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer así y dice así. El título dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Versículo 1 dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El estanque de Siloé, ve a lavarte en el estanque de Siloé, traducido es como algo así como enviado. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Bueno, hermanos y amigos, qué hermosa palabra que hoy que Dios nos ha dado en esta noche, esta tarde y noche. Que Dios la bendiga mucho, hermanos. Qué hermoso, ¿no? Fue esta palabra, un hombre ciego. Podemos reconocer como una persona ciega, como una persona enferma, la podemos reconocer así también. Cómo Dios lo sanó a este ciego de nacimiento, que nunca había visto nada, no había visto ningún color, no había visto absolutamente nada. Qué horrible habrá sido esto también, ¿no? Qué horrible es ser una persona ciega, obviamente. Es muy horrible, es horrible. Es muy feo, obviamente es algo horrible, obviamente. Pero cómo Dios sanó a este ciego, cómo Jesús sanó a este hombre, es que era el propósito. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras de él que me envió. Este hombre tenía que nacer ciego para testificar cómo Jesucristo lo sanó, cómo lo iba a sanar. Acá dice, este no pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Como Jesucristo, y después cómo Jesús lo sanó a este ciego de nacimiento. Y porque él también se dejó, también se dejó obviamente
curar por Jesucristo. Obviamente él dejó que Jesucristo ponga sus manos en él para sanarlo, que ponga esa saliva, especie de lodo, en sus ojos. Como este hombre, cómo habrá tenido fe, ya que cualquiera de nosotros probablemente no se dejaría hacer esto. Yo creo que la mayoría no se dejaría que le pongan escupida, saliva, especie de lodo en los ojos, ¿no? Es algo como raro, es yo creo que la mayoría de la gente que hoy está en este mundo, yo no creo que se dejaría hacer algo así, ¿no? Pero este hombre tuvo fe. Acá es como que tuvo fe este hombre y se dejó poner este lodo en los ojos que Jesucristo le puso. Y cómo lo obedeció. La obediencia le encanta a Dios, le gusta mucho a Dios la obediencia de sus hijos. Le dijo así, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, porque él tuvo fe y fue obediente. Él fue obediente, él fue hasta el estanque de Siloé, con sus recursos, fue obviamente al estanque de Siloé. Como él obedeció a Jesús. Porque él tuvo obediencia, él tuvo fe. Y después, cuando él fue sanado, cuando él recobró la vista, cuando él tuvo vista, cuando él pudo ver sus primeras imágenes, cuando él pudo ver, acá la palabra de Dios lo que nos dice es que fue y, bueno, a él le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y levántate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Qué hermoso, ¿no? También, como nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tal vez tú estás enfermo. Tienes que tener fe. Si tienes fe, Dios te va a sanar. Y aparte de tener fe, tienes que tener obediencia, tienes que ser obediente a Dios, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a las leyes de Dios. Ustedes me preguntarán, pero ¿cuáles son esas leyes? ¿Cuáles son esos mandamientos? Ustedes tienen que leer la Biblia, hermanos, en Éxodo 20, tienen que leer la Biblia y saber cuáles son los mandamientos, leyes y estatutos que Dios ha puesto. Tenemos que ser todo aquel que esté enfermo. Si tú estás enfermo, ten fe, hermano, y obedece a Dios. Obedece a Dios. Tal vez Dios te ha hablado a través de la palabra, a través de la santa palabra de Dios, que es la Biblia. Tal vez Dios te ha hablado a través de sueños. Tal vez Dios te ha hablado a través de visiones. Tal vez Dios te ha hablado, tal vez con su voz audible. Qué hermoso también hubiera sido eso también, ¿no? Qué hermoso también que Dios nos hable en estos tiempos con su voz audible. Tal vez Dios te habló a ti. Obedécelo, porque la obediencia a Dios le encanta. La obediencia a Dios le gusta. A Dios le gusta que nosotros seamos obedientes. Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Nosotros tenemos que ser obedientes de Dios. Tenemos que ser obedientes a Dios. Pero si nosotros no somos obedientes a Dios, entonces somos obedientes al diablo. Y automáticamente pasamos a ser hijos del diablo. Nosotros no tenemos que ser hijos del diablo, sino que tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que temer a Dios. Tenemos que amar a Dios. Amén. El temor significa respeto, obediencia, reverencia. Temamos a Dios, temamos a Jehová. Amén.
Y también testifiquemos, ¿no? Si tú estuviste enfermo y Dios te sanó, amén, gloria a Dios. Pero tú también tienes que testificar eso, porque es una manera de también predicar la palabra de Dios. Tal vez los enfermeros o los doctores que tal vez dijeron que tu enfermedad era incurable, o tal vez los doctores que se preocuparon y dijeron esta enfermedad no tiene solución, es muy difícil de sanar, de curar, o prácticamente es incurable. Ve a esos doctores, tal vez a esos orgullosos, y diles y predícales la palabra de Dios y muéstrales que fuiste sano, y diles que Dios te sanó, hermano, Dios te sanó, hermano. Testifica, dile a todo el mundo que Dios te sanó, como lo hizo este hombre que dejó de ser ciego. Dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Qué hermoso, ¿no? También testificar, de responder, decir a los demás que Dios nos sanó. También es una forma de predicar la palabra de Dios, porque Dios nos sanó. Para Dios nada es imposible. Tal vez esa enfermedad que era incurable, imposible, para Dios no es incurable, para Dios no es imposible, para Dios todo es posible, para Dios todo es curable. Lo único que tienes que tener es fe, obedecer a Dios, y después de eso predicar de Dios. Si tú ya predicabas, predica, obviamente, sigue predicando, pero testifica también cómo Dios te sanó de esa enfermedad, de esa herida. Que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Si tú estás enfermo, haz lo que te digo, lo que te dije en este video. Hermano y amigo, hagamos esto, que Dios te va a sanar. Jesucristo va a sanarte. En Isaías dice que Jesucristo sanó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y que por sus llagas somos curados. Amén, ¿no? Digamos amén a esta palabra. Por la sangre de Cristo, amén. Y declaremos en el nombre poderoso de Jesús de que somos sanos, de que tú eres sano, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración, hermano y amigo, y además vamos a aceptar a Cristo en nuestros corazones y a pedirle a Dios que anote nuestro nombre en el libro de la vida. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador personal, Señor, como mi Señor y Salvador, y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, Señor, que me salves a mí y a toda mi familia, oh mi Dios, que me perdones por todos mis pecados, Dios mío. Si estoy enfermo, te pido que me sanes, Señor, tanto físicamente, mentalmente, como espiritualmente. Dios mío, sáname de toda enfermedad. Declaro que soy sano por la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. En Isaías dice que tú, Jesucristo, sanaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores, y que por tus llagas somos curados. Gracias, papá. Gracias, Dios mío, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros. Gracias, oh Padre, oh Hijo y oh Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por esto, Señor, porque tú sanaste a este ciego, Señor, y este ciego tuvo fe, Señor, te obedeció y pudo ser sano, Padre Celestial. Oh Dios mío, si yo estoy enfermo, que pueda ser sano en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío, sáname, te lo pido en el nombre de Jesús. Si tengo poca fe, Dios mío, aumenta mi fe. Si soy desobediente, hazme obediente, Dios mío. Te lo pido por la sangre de Cristo, y que pueda testificar, oh mi Dios, que tú me sanaste a muchas personas, oh mi Dios, y que muchas almas puedan llegar al Evangelio, oh mi Dios. Te lo pido, Dios mío, en el nombre poderoso, santo y bendito del Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.